Hola, somos estudiantes de la licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales del Colegio Libre de Estudios Universitarios CLEU Campus 2, Ciudad de México. A continuación, veremos un video de los antecedentes históricos de la antropología física forense. La antropología forense es una subdisciplina de la antropología física y como parte de esta disciplina estudia la diversidad humana a nivel biológico para encontrar las diferencias, establecer individualidades e identificar personas. También contribuye a detectar los signos traumáticos que pueden llevar a establecer la causa y circunstancias de la muerte. En 1876, el doctor Thomas Dwight, anatomista y profesor de la Universidad de Harvard, publicó el ensayo titulado La identificación del esqueleto humano, un estudio médico legal. A partir de ese trabajo, Dwight fue consultado por las agencias del orden público en la identificación de restos humanos relacionada con casos criminales. México, 1890-1910. En México, la antropología física forense tuvo su origen en los trabajos realizados por los médicos Francisco Martínez Vaca y Manuel Vergara en la antigua penitenciaría de la ciudad de Puebla. Ambos investigadores efectuaron sus actividades científicas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, influidos por el pensamiento positivista predominante durante el gobierno del presidente don Porfirio Díaz. Sus aportaciones más importantes fueron en el campo de lo que se dio en llamar antropología criminal, la cual priva el planteamiento antropológico, con el propósito de identificar las particularidades del hombre criminal en asociación con sus antecedentes raciales, sexo, precedencia geográfica y medio social en el que se habían nacido y desarrollado. Recibieron la influencia de la antropología europea, difundidos por los criminólogos Lombroso, Benedict Fernie. En el laboratorio que fundaron se sirvieron de instrumentos con el objeto de valorar métricamente a los individuos y para caracterizar su morfología, por lo que pensaban estimar el grado, conservación de rasgos primitivos. Se registraron también datos de identificación general, su biografía, antecedentes familiares, referidos a delitos, estados patológicos o afecciones del sistema nervioso y neuropatías. Martínez Vaca fue nombrado director de Lecumberri, inaugurada en el año 1900, en el cual fundó la sección de antropología física. Entre los años 1903 y 1904 se estableció en la cárcel de Belém el sistema antropométrico de Bertillon. Este sistema se estableció solo durante ese año. En 1897, el inmigrante alemán Adolf Louis, dueño de una fábrica de salchichas en Illinois, Chicago, decidió asesinar y disponer del cuerpo de su esposa Luisa en uno de los contenedores que utilizaba para guardar embutidos. Al investigar la desaparición de la señora, la policía descubrió en el fondo de uno de los contenedores pequeños fragmentos de hueso, así como una sortija. Durante el juicio, los especialistas médicos señalaron que ninguno de los huesos eran de origen humano. Dorsey, por el contrario, con su experiencia en el estudio de restos humanos de culturas antiguas, no solo indicó que dichos restos eran humanos, sino que pertenecían a una mujer. México, 1940. Pasarán cerca de 40 años para que se conocieran trabajos relacionados con antropología física forense. Felipe Montemayor García, antropólogo físico, abordó el campo de lo que todavía se nombraba antropología criminal. Efectuó un estudio de grupos sanguíneos en los reclusos de la penitenciaría de Perote, Veracruz. María Guadalupe Estrada hizo un estudio desde el punto de vista de la antropología social, en el que se tomó en cuenta el aspecto socioeconómico como de la antropología física, en donde aplicó el método somatotipológico de Sheldon, en el cual colaboraron los antropólogos físicos Sergio López Alonso y Said Lagunas. Con el propósito de identificar los cuerpos en la Segunda Guerra Mundial, en 1941, el ejército de Estados Unidos estableció el primer laboratorio central de identificación en la isla de Hawái, ya que muchos soldados morían y sus cuerpos no eran recuperados de forma pronta. A consecuencia del calor y la humedad, el proceso de descomposición se aceleró de tal forma
que en días se completaba la esqueletización de los cuerpos. En 1970 en México, el primer trabajo que se puede mencionar es el de Leopoldo Bastres, quien hizo el reconocimiento antropofísico del esqueleto de una mujer llamada Concepción Hernández. Por otra parte, Juan Comas estudió el cráneo supuestamente atribuido a Moctezuma II, emperador de los mexicas. A Eusebio Dávalos Hurtado le tocó estudiar los restos de Hernán Cortés, conquistador de México. El caso de los restos atribuidos a Cuauhtémoc, en cuyo dictamen participaron los antropólogos físicos Dávalos, Romero, médicos como Quirós Cuarón, Rubín de la Borbolla, Gómez Robleda y la historiadora Eulalia Guzmán, que iniciara el supuesto hallazgo de Izcatiopan, Guerrero. Lilia Escorcia y Lorena Valencia valoraron el grosor del tejido blando facial en mexicanos a través de la tomografía computarizada aplicada a la reconstrucción facial escultórica. Destaca el proyecto La cara del mexicano, un sistema de retrato hablado asistido por computadora para la población mexicana, el cual consistió en una investigación previa en muestras de la población de distintas regiones del país con el objeto de reconocer la variabilidad morfológica facial de la población mexicana para el desarrollo de un sistema computacional de retrato hablado, para su utilización en la identificación forense, a cargo de la doctora María Villanueva. Este sistema se encuentra en uso en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al parecer ha sido adoptado por la Procuraduría General de la República. En la década de los 70, el desarrollo de la antropología forense en Argentina estaba totalmente ligado a los procesos políticos que sufrió el país. Durante el periodo de 1976, la antropología forense en Argentina se relaciona con el periodo de violaciones a los derechos humanos que sufrió el país, superando entre las 10.000 y 30.000 víctimas. La mayoría de estos eran obreros, estudiantes, militantes políticos y opositores al régimen en general, que luego de ser secuestrados eran llevados a centros clandestinos de detención, torturados y asesinados. Los cadáveres de estas personas aparecían en la vía pública. También eran subidos con vida en aviones militares y arrojados al mar Argentino y al Río de Plata. Producto de esta práctica fueron hallados en costas argentinas y uruguayas. Es por esto que la antropología forense no se puede limitar solamente al análisis de los restos óseos, ni a la arqueología, sino que el perito forense debe conocer el contexto social en que se producen las muertes violentas con el fin de obtener información más amplia sobre las circunstancias de la desaparición de las víctimas. Es decir, que debe ampliar su desempeño en el contexto jurídico, sociológico, político, técnico-procedimental y morfológico. Por último, en los acontecimientos de Estados Unidos, en 1979, Dale Stewart definió la antropología forense como la rama de la antropología física que con fines forenses trata de la identificación de restos más o menos esqueletizados, humanos o, de ser posible, de pertenencia humana. En los procedimientos de la American Board of Forensic Anthropology la considera como el estudio y práctica de la aplicación de los métodos de la antropología física en los procesos legales. ISCAN la define como el peritaje forense sobre restos óseos humanos y su entorno, es decir, que incluye la identificación de sexo, edad, filiación biológica y talla, así como las proporciones corporales, incluyendo rasgos individuales, la determinación de las causas y circunstancias de muerte, equivalente a la reconstrucción de la biografía biológica ante mortem del individuo, con el propósito de reconstruir el modo de vida y de la víctima, antes de su muerte, enfermedades y hábitos profesionales, llamado así osteobiografía, según Clyde Collins Snow. En diciembre de 1983, en Argentina, un nuevo presidente civil fue elegido democráticamente, y con él una serie de medidas para saber qué había sucedido con las miles de personas desaparecidas y quiénes eran los responsables de tales hechos.
A través de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el Estado argentino, en el contexto postdictadura, tuvo la necesidad de exhumar e identificar cuerpos que se hallaban enterrados en cementerios, acto que fue urgente para los jueces a cargo de la investigación. Entre 1983 y 1984, los cuerpos periciales no tenían la capacidad técnica ni la experiencia para exhumar cuerpos, que se hallaban esqueletizados, ni para analizar restos óseos. Como prueba está que los especialistas forenses participaron en cientos de exhumaciones realizadas de manera incorrecta, con palas mecánicas o por sepulteros, destruyendo o mezclando restos, perdiendo piezas óseas y realizando análisis deficientes que no dieron resultados. A principios de 1984, esta situación hizo que fuera necesario recurrir a especialistas forenses extranjeros, específicamente estadounidenses, y fue así como la llegada del Dr. Clay Snow, antropólogo forense estadounidense, marcó el origen de la aplicación y desarrollo de la antropología forense en Argentina. Los antropólogos forenses argentinos han trabajado por 25 años en 35 países del mundo en la investigación y análisis forense de casos sobre la violencia política, jurídica, religiosa y cultural. En el año de 1996, en México, se formó el equipo de bioarqueología de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con enfoque interdisciplinario y de aplicación práctica, aplicando su experiencia en la recuperación y análisis de los indicios de un caso criminal de fosas o tumbas clandestinas, y propició la creación de la sección de antropología forense de la Dirección Antropológica Física. Liliana Torres Sanders desarrolló el papel de la antropóloga física forense en el esclarecimiento de casos de violencia infantil. Se han utilizado técnicas más precisas para la obtención del ADN de huesos humanos frescos o deshidratados aplicadas en la identificación de individuos en casos forenses. A partir de la década de los 80, el trabajo del antropólogo forense tiene cambios en la investigación de casos de desaparición forzada y la búsqueda e identificación de los restos de las víctimas. Por ejemplo, abarcan todas las fases de investigación, menos la penal, con la producción de un informe pericial en el que se detallan las distintas fases de análisis del caso y las conclusiones. También se mantiene un contacto permanente tanto con los familiares de las víctimas como con testigos, sobrevivientes e incluso responsables de los hechos. Tiene 3 etapas de investigación. La primera es la investigación preliminar. Agrupa la investigación histórica del hecho, que sería qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y por quién. La obtención de la lista de víctimas y la información histórica, física, así como los posibles lugares de detención, muerte e inhumación. Toda esta información permite la reconstrucción de la hipótesis, identidad de la víctima y victimario, ubicación de las fosas y la reconstrucción de los hechos. La segunda es la recuperación arqueológica del cuerpo y evidencia asociada, que consiste en analizar e interpretar hallazgos. Se lleva a cabo la localización y excavación de los lugares de entierro, así como la recuperación de evidencia ósea y artefactual. La tercera es el análisis de laboratorio. Una vez concluidas las fases anteriores, se produce el estudio de los restos óseos y objetos asociados, con el que se completará el proceso de análisis de la información. Como se dijo anteriormente, dicho análisis tiene una doble variante: la identificación de las víctimas y el esclarecimiento de la causa de la muerte, o de las lesiones producidas en la víctima alrededor del momento de la muerte.